Vamos con otro capítulo similar al de las semanas anteriores, en el que vamos a tratar aspectos referidos a software muy puntuales, muy cortitos, tipo tips, como decíamos habitualmente, y van a ser 7 puntos concretos sobre aplicaciones que tienen que ver con el revelado, con la edición, etcétera. Bien, el primero va a ser hablar de una pequeña aplicación que nos va a venir muy bien para comparar dos o más imágenes. Un proceso que hacemos habitualmente cuando estamos dudando entre cuál de ellas dos nos convence más para escogerla. Esta posibilidad existe, por supuesto, en los programas de edición, en cualquiera de ellos, por supuesto en Photoshop o en Capture One o en cualquiera. Pero tenemos una serie de ventajas si empleamos una aplicación externa, porque tiene más posibilidades, o permite unas ampliaciones mayores, o ver la comparativa mejor a toda pantalla, etcétera. Además, podríamos utilizarla cuando no estamos editando, sino simplemente estamos revisando fotografías de nuestra base de datos, y utilizando esta aplicación pues podemos ir comparando fotografías para un uso posterior. Bien, esta aplicación se llama Faststone Image Viewer. Nos permite, como hemos dicho, comparar dos o más imágenes. Por supuesto, podemos hacer zoom, como en casi todas ellas, podemos mover la imagen arrastrándola hacia la posición que queramos, podemos girar la imagen, por supuesto, encajar la pantalla completa. También podemos utilizar una opción, una casilla que pone alisar, que lo que hace es una especie de ajuste entre el zoom y foco. Pero en definitiva, el aspecto tal vez más importante de cara a nosotros los fotógrafos es que nos aparece una pequeña, digamos, imagen del histograma, y por tanto lo tenemos directamente sobre la fotografía. Bien, os voy a dejar una imagen en los adjuntos de la descripción que ya utilizamos en el capítulo 1 de esta segunda temporada, porque nos sirve también para ver dos imágenes comparadas. Muy bien, vamos ahora con un truco de Photoshop, y vamos a ir alternando entre Photoshop y Capture One, como hemos dicho, otros 6 tips de este tipo, rápidos y cortitos. Bien, en Photoshop, a partir de las versiones 2022, tenemos la opción de estabilizador de imagen. Accedemos a ella a través de filtro, enfocar, estabilizador de imagen. ¿Para qué sirve? Pues para intentar corregir fotografías que nos han quedado un poquito trepidadas. Y cuando digo un poquito es cuando podemos realmente hacer algo. Si están muy trepidadas, evidentemente no haremos nada. El típico movimiento de cámara involuntario o voluntario. Bien, recordar que no es lo mismo una foto trepidada, como hemos comentado ahora, que una foto desenfocada. Y por tanto el uso de esta herramienta ya ha quedado suficientemente claro. Bien, con el deslizador que tiene de límites de trazo conseguiremos el porcentaje de efecto que queramos aplicar de esta herramienta, y tal vez a posteriori queramos utilizar una rebaja del suavizado, eso a gusto de cada cual. Muy bien, le tocará el turno a Capture One y concretamente a su opción estrella, que es el Tethering. Bien, ya hemos comentado en algunas ocasiones, y esto va a ser muy rápido, que nos permite activar la máscara de enfoque. Es un pequeño iconito arriba que está cerca del de aviso de exposición, que tantas veces hemos dicho que es muy importante, activarlo como alertas. Bien, recordar en este caso que esta máscara de enfoque, que nos permite evidentemente detectar qué zonas de la foto han sido enfocadas, y cuando la estamos utilizando en captura en directo, pues es claro, muy útil, porque estamos viendo en directo si hemos enfocado bien la imagen o no, y en dónde.
Recordar, como decía, que solo sirve cuando hemos tomado fotos en RAW, que es la mayoría habitual y lo aconsejable. No cuando estamos trabajando en JPEG. Bien, y por supuesto cuando estamos trabajando en modos manuales. No sirve aquí si estamos haciendo captura en modo automático. Pero también, como hemos comentado, esto en estudio es muy inhabitual y siempre estamos aconsejando hacer capturas en modo manual en todos los casos y en formato RAW. Bien, le toca ahora a Photoshop. Otro pequeño tip. A veces necesitamos rotular de alguna manera alguna imagen con algún tipo de texto, y si no queremos utilizar los que ya vienen incluidos o agrandar su base de datos, que se puede perfectamente, hay una web que os pondré también abajo en la descripción, y también adjuntaré alguna imagen y el propio fichero que he puesto de ejemplo sobre una de las fuentes de este tipo, que es una fuente para textos. En este caso he escogido una cualquiera que se llama la Paloma, este tipo de fuente, pero podéis utilizarla como ejemplo para escoger cualquiera que os pueda gustar, y adjuntaré una imagen y el fichero zip de esta fuente. La web donde se pueden obtener estas fuentes para textos directas para Photoshop se llama Dafont. Como digo, os dejaré la descripción y la URL en la descripción. www.dafont.com. Y tan fácil como desarrollar el zip, o sea, extraerlo, y darle al programita que sale, que es un ejecutable directo, que nos lo instalará directamente en Photoshop. Así de fácil, no hay nada más que decir. Bien, pasamos a Capture One de nuevo. Bien, en el editor de color, teniendo en cuenta que estamos nosotros hablando normalmente de fotografía de estudio, nos es muy importante el tema de los tonos de piel, como hemos citado otras veces, lo que llama en el término inglés skin tone. Bien, vamos a ver cómo en este editor nos permite retocar el tono de la cara si no nos gusta, si está demasiado amarillento, anaranjado o demasiado claro, etcétera. Para lo cual utilizaríamos el cuentagotas que se encuentra dentro de esta herramienta y, por ejemplo, lo aplicaríamos en el punto que vemos más cálido, y entonces lo único que tendríamos que hacer ahí mismo es bajar la saturación, y así conseguiríamos que esa piel no estuviera tan anaranjada. De la misma manera podemos actuar al contra, por supuesto, en las pieles blancas, que sería subir un poquito la saturación. Bien, como opción, dentro de este punto ya veríamos si nos interesa, y a gusto de cada cual, el mover el deslizador de luminosidad hacia un sentido o al otro. Bien, volvemos a Photoshop. Cuando trabajamos con un objetivo poco luminoso, por ejemplo el típico de kit que hemos hablado tantas veces, que es el 1855, que nos da una apertura mínima de f5 en el mejor de los casos, pero como hemos utilizado normalmente, como ya hemos comentado algunas veces, el teleobjetivo, a 55 a 50, pues estamos hablando ya de 5.6. Es una f demasiado alta para conseguir conseguir el famoso bokeh que a nosotros nos interesa, que es ese desenfoque de calidad tan bonita del fondo. Entonces, si nuestro objetivo es conseguirlo, hay un truco en Photoshop para intentar hacer esto, que sería emplear el filtro que se llama máximo, que se accede a través de filtro máximo. Bien, a posteriori, este filtro nos habrá provocado este desenfoque simulado del fondo, como si fuera bokeh, que queda francamente bien, utilizado con un poco de cabeza y en su justa medida, como siempre, y debemos de aplicar a posteriori la típica máscara para que el modelo, que es lo que está delante, quede a foco, que ya sabemos de sobra cómo aplicarla con el pincel. Muy bien, por último, y volviendo a Capture One, vamos a hablar de un tipo de balance de blancos personalizado.
Cuando no nos convence y tenemos que cambiarlo, por la causa que sea, porque vemos que la fotografía tira más hacia un tono a otro y no nos gusta y queremos retocar el balance de blancos, tanto para trabajar en JPEG como en RAW, en esta ocasión nos sirve para ambos. Tendríamos que utilizar otra vez el cuentagotas que se incluye en esta herramienta, y buscar un tono gris medio. ¿Cómo sabemos exactamente que este tono gris medio es el adecuado dentro de los grises que hay en las diferentes partes de la imagen? Bien, nos tenemos que fijar arriba en los valores RGB que salen de los 3 colores básicos, que son similares entre ellos, o sea que tienen un valor muy aproximado y parecido, y entonces sabremos que estamos utilizando un tono medio. Muy bien, hasta aquí estos tips y este episodio. Un saludo.